para hablar del proceso, ¿verdad? Que continúa, que avanza. A ver, comencemos con el calendario. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las siguientes fechas importantes dentro de este calendario? El día martes el proceso electoral va a haber recorrido ya el 50%. Vamos a estar el martes a 60 días del proceso electoral y creo que es importante destacar que el calendario electoral se ha cumplido tal cual como se aprobó en el momento de la convocatoria. Todas las actividades se han desarrollado en tiempo y forma y creo que esto confirma el compromiso del Tribunal Supremo Electoral con llevar adelante un proceso electoral técnicamente serio y políticamente imparcial. Bien, hablemos un poquito, presidente, sobre las candidaturas. ¿Qué ha sido algo que ha generado mayor repercusión, por lo menos en estos últimos días? Se han cerrado ya plazos establecidos, sin embargo, desde el lunes pasado, tengo entendido, está abierto todavía un proceso de impugnaciones, ¿verdad? A ver, coménteme un poquito de esto. Efectivamente, se han cumplido ya varios plazos respecto a las candidaturas. El Tribunal Supremo Electoral hizo en primer lugar una evaluación de la documentación entregada por los candidatos el 3 de febrero. Fruto de esa revisión, algunos candidatos que no cumplían con los requisitos quedaron al margen, otros han renunciado y finalmente una tercera categoría que numéricamente es menos importante, menos numerosa, que es de aquellos candidatos que tenían una demanda de inhabilitación que fue analizada por el Tribunal Supremo Electoral y resultado de ese análisis minucioso, detallado en cada uno de los casos, algunos de esos candidatos han quedado en carrera y otros quedaron inhabilitados. Bien, en ese sentido, este periodo de impugnación que todavía corre, es más, enseguida me va a comentar qué es lo que ocurre con una impugnación última que se ha presentado contra el candidato a la vicepresidencia del Movimiento al Socialismo. Hay otras figuras, hay gente que habla de amparos constitucionales para tratar de revertir medidas adoptadas y asumidas por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Esta figura es correcta? ¿Corresponde? Porque en una anterior oportunidad usted decía, presidente, que las determinaciones asumidas por el tribunal son inapelables. ¿Inapelables incluso en ese sentido? Es importante distinguir los dos aspectos que se han mencionado. Por un lado, con un carácter general, las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral tienen un carácter inapelable e irrevisable, salvo circunstancias muy especiales y muy específicas. Este es un tema. Y el segundo tema sobre el cual no le corresponde al tribunal emitir un comentario es sobre las vías que cada candidato que ha sido inhabilitado, las vías jurídicas, adopte las vías jurídicas que considere más adecuada para sus intereses. ¿Una impugnación de estas características tiene un tiempo de revisión? ¿Hasta cuándo ustedes tienen esos plazos establecidos o no? Así es, que cada vez que se presenta una impugnación comienza un debido proceso, es decir, se garantiza tanto a la parte que ha presentado la demanda de inhabilitación como al candidato que está siendo demandado, un tiempo corto, pero a la vez razonable para que presenten las pruebas de cargo y de descargo, y luego el Tribunal Supremo Electoral emite una resolución o una decisión sobre cada uno de los casos. Es importante señalar que el Tribunal Supremo Electoral actúa apegado a lo que marcan las leyes, la Constitución, eventualmente sentencias constitucionales, y en base a todo este sustento jurídico se adoptan las decisiones. Bien, bien, queda claro entonces. Presidente, ¿una demanda de inhabilitación tiene las mismas características que una impugnación? ¿Es lo mismo o son dos cosas diferentes? Para los términos en los cuales nos estamos refiriendo esta mañana tiene el mismo sentido, es decir, es una solicitud de que una candidatura que está habilitada quede inhabilitada. Es decir, ¿por qué le pregunto esto? Porque hay un parlamentario, insisto, que en estas últimas horas ha presentado una demanda de inhabilitación contra una candidatura. Ok, yo entiendo y la posición del tribunal es no irse a casos específicos, ¿verdad? Sino hablar de la generalidad. Pero dentro de la figura electoral y dentro de las normativas, si un parlamentario presenta una demanda de inhabilitación contra una candidatura, cualquiera sea esta, ¿tiene los mismos procedimientos exactamente o es un procedimiento especial? No, es el mismo procedimiento. Cada uno de estos casos va a recibir
el mismo tratamiento. Lo importante y parte de la imparcialidad, de la justicia con la cual actúa el organismo electoral, es dar a todos los casos que les son sometidos a su consideración exactamente el mismo tratamiento. Bien, en cuanto a demandas de carácter internacional, presidente, que también se han anunciado, ¿cómo se maneja en este sentido el Tribunal Supremo Electoral? Ya en demandas, por ejemplo, en la Corte o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estas candidaturas. Creo que no conviene entrar en un terreno de especulación. En caso de que se presentara cada una de estas situaciones, el Tribunal Supremo Electoral diría cuál es la respuesta jurídica que corresponde. Bien, todavía entonces ustedes prefieren no comentar, pero dentro de la normativa, ¿existe una respuesta del Tribunal Supremo Electoral ante estas eventualidades? Dentro de la normativa electoral me refiero. Como les señalo, en caso de que se presentara una situación de esas características, el Tribunal Supremo Electoral daría las respuestas jurídicas correspondientes. Tendría que hacer el análisis entonces correspondiente. Bien, el tema sigue siendo ¿verdad? Las candidaturas, las impugnaciones, las listas aparentemente, presidente, no son definitivas, ¿o sí? No, como se señaló el 3 de febrero, que fue el momento en que se registraron las listas, ellas pueden sufrir modificaciones y la lista final definitiva se va a conocer pocos días antes de la jornada de votación. ¿Cuáles son las razones por las cuales puede cambiar una lista? Primero, porque algunos candidatos no cumplan con los requisitos que establece la ley para poder postular. Esa es una primera causal. Una segunda es en caso de que se presente una renuncia, un candidato que esté habilitado decida renunciar. Una tercera es también un candidato que esté habilitado tenga una demanda de inhabilitación a la cual el Tribunal Supremo Electoral da curso. En todos estos casos, las organizaciones políticas tienen la posibilidad de reemplazar a los candidatos y, por supuesto, los reemplazantes deben cumplir con todos los requisitos que establece la ley, es decir, todos los nuevos candidatos, aquellos candidatos que vienen a reemplazar aquellos que renunciaron, que quedaron inhabilitados, que no presentaron los documentos, deben cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Ante estos casos de fuerza mayor, corríjame si me equivoco, presidente, pero ¿estos reemplazos se pueden hacer hasta 3 días antes de la elección? Depende de los casos. Por ejemplo, para las renuncias, el plazo para poder reemplazar a un candidato vence antes que cuando estamos en presencia de una demanda de inhabilitación que ha prosperado. Dicho lo cual, los candidatos, por supuesto, siempre tienen la posibilidad de renunciar. Lo que pierden en un momento cercano ya las organizaciones políticas es la posibilidad de reemplazar a un candidato que renuncie. En cambio, el plazo para poder reemplazar a un candidato que ha sido inhabilitado es mayor. ¿Este plazo cuándo vence? En el caso de los inhabilitados. ¿Por qué le pregunto esto, presidente? Porque hay, insisto, candidaturas que todavía no han definido estos reemplazos, ya sea a diputados, a senadores o en el propio binomio, ¿verdad? Y están planteando incluso figuras como congresos ampliados, partidarios, etcétera, etcétera, para definir esas candidaturas, que me imagino no tienen ningún impedimento para hacerlo, pero ¿tienen algún plazo límite para cambiar, insisto, en caso de inhabilitaciones? El caso de las inhabilitaciones, así como el caso del fallecimiento de un candidato, son las causales que llevan más lejos en el calendario electoral la posibilidad del reemplazo. El plazo que vence primero es la posibilidad de reemplazar a un candidato que ha renunciado. ¿Y este plazo sería cuándo? ¿Dentro del cronograma electoral? El plazo para reemplazar a un candidato que ha renunciado vence en marzo, a mediados de marzo aproximadamente, y el otro plazo ya vence mucho más cerca de la jornada de votación. Los candidatos siempre tienen la posibilidad de renunciar. Sin embargo, una organización política ya no podrá modificar la papeleta una vez que ésta está impresa. El Tribunal Supremo Electoral va a empezar en breve la contratación de la empresa que se hará cargo de la impresión de estas papeletas, y una vez que una papeleta esté impresa no va a ser modificada bajo ninguna circunstancia, es decir, un candidato podrá renunciar, pero o su foto o su nombre, si fuera el caso, continuarían en la papeleta. Pero se informará a la población que ese candidato ya no está en carrera, me imagino. Así es, esto será por un lado una tarea del Tribunal Supremo Electoral, pero también una tarea y una responsabilidad de la organización política.